Mi nombre es Stanley Arguedas Mora, soy costarricense, soy especialista en gestión, planificación y gobernanza de áreas protegidas, profesor y fundador de la Escuela Latinoamericana de Áreas Protegidas y también miembro de la UICN en las comisiones de gestión ecosistémica y la Comisión Mundial de Áreas Protegidas. He preparado esta conferencia que he titulado Hacia una buena gobernanza de las áreas protegidas en América Latina, avances y desafíos. En cuanto al contenido de esta charla, la he dividido en tres partes. La primera parte es el marco teórico de la buena gobernanza, entonces vamos a presentar algunos conceptos. Vamos a hablar sobre los tipos de gobernanza de la UICN, también de los principios que esa institución promueve para la buena gobernanza y cómo se relacionan con la lista verde de la UICN. Por último, vamos a ver los cuatro niveles de gobernanza que existen. Vamos a ver, como en la segunda parte, avances regionales en la buena gobernanza y por último, en la tercera parte, veremos los desafíos que nos presenta el desarrollo de la buena gobernanza. Ahora, ¿cómo se define la gobernanza en las áreas protegidas? En ese sentido, tenemos dos definiciones. Esta, que es la que utiliza la UICN, que fue promovida en el 2003 en el Congreso Mundial de Parques en Durban, y esta otra que promueven varios organismos internacionales, que es anterior a esta y que fue inspiración para la definición que utiliza la UICN. Como pueden ver, la gobernanza se define como las interrelaciones entre estructuras, procesos y tradiciones que determinan cómo son ejercidos el poder y las responsabilidades, cómo se toman las decisiones y cómo tienen voz los ciudadanos y otros interesados. En resumen, la gobernanza es el ejercicio del poder. Desde el punto de vista conceptual, no es lo mismo gobernanza y gestión. Gestión se entiende como aquello que se hace para lograr los objetivos para los que fueron creadas las áreas protegidas. Por su lado, la gobernanza son los procesos de toma de decisiones de qué se va a hacer y qué no se va a hacer. Esto es importante desde el punto de vista de que muchas veces lo que ocurre en las áreas protegidas es una gestión compartida, en donde comunidades u otros actores sociales participan de las acciones de gestión, no así de las acciones de gobernanza. Así encontramos casos en donde hay gobernanza compartida, o sea que las decisiones se toman de manera conjunta, y en otros casos lo que hay es gestión compartida, en donde las acciones se implementan de forma colaborativa con otros actores sociales. Por otro lado está el tema de la gobernabilidad, que como dice esa definición de Manuel Alcántara, realmente la gobernabilidad es la capacidad de hacer gobierno, es la capacidad, en el caso de áreas protegidas, que tienen estas para implementar aquello que fue decidido. No se refiere a sus capacidades operativas, sino a las capacidades para lograr en el territorio implementar las acciones que están desarrollando. O sea, tiene relación con fuerzas externas al órgano gestor que puedan impedir que se implementen las acciones decididas en el marco de la gobernanza. En cuanto a la participación, decimos que se refiere a la cantidad de actores sociales y a la calidad en la que estos actores sociales participan de los diferentes esfuerzos, ya sea de gestión a través de las acciones o de la gobernanza a través de la toma de decisiones. Entonces hay que entender que participación y gobernanza no son sinónimos. Participación tiene que ver con involucramiento de actores y la calidad de esos procesos, de cómo se involucran esos actores en los procesos, ya sea de gobernanza o de gestión. Entonces, muy rápidamente y para entender de manera resumida los conceptos que vimos anteriormente, imaginémonos una cabalgata. Entonces, en una cabalgata, ¿quién hace la gobernanza? ¿Quién toma las decisiones estratégicas importantes de la cabalgata respecto a en qué momento se va a hacer la cabalgata, a dónde va a llegar la cabalgata, qué territorio se va a cubrir? Todas esas decisiones estratégicas, sí, lógicamente las toma el jinete. O sea, quiere decir que el jinete tiene la gobernanza de las decisiones más estratégicas. Convengamos que el caballo también toma algunas decisiones, pero las decisiones estratégicas que realmente definen la cabalgata las toma el jinete. Por lo tanto, decimos que él tiene la gobernanza. ¿Quién hace la gestión? La gestión, que quiere decir el mayor esfuerzo de la cabalgata, la lleva el caballo, lógicamente. Entonces el caballo es el que hace la gestión. Igualmente, el jinete habrá o hará algunas cosas, pero realmente la gestión importante la tiene el
el caballo. Ahora, ¿cómo el jinete logra implementar las decisiones que toma para que el caballo vaya en el rumbo donde quiere ir? O sea, ¿cómo implementa la gobernanza? Eso lo hace a través de las riendas. Así es como le transmite las órdenes y las decisiones que ha tomado, digamos, en general, el jinete. Entonces, la gobernabilidad se genera a través de las riendas. Ahora, ¿quiénes están participando en la cabalgata? ¿Cuáles son las partes activas en el proceso? Pues las dos, el jinete y el caballo. Entonces veamos cómo, si bien los dos participan, no participan en lo mismo. El jinete participa activamente en la gobernanza, particularmente en ese tema. El caballo participa, pero en la gestión, particularmente en ese tema. Y la gobernabilidad entre el jinete y el caballo se ejecuta a través de las riendas. Esto para ver de manera integrada y en resumen los conceptos vistos anteriormente. Ahora, por su lado, la UICN reconoce 4 tipos de gobernanza. Uno de ellos es lo que se llama gobernanza por gobierno, que es cuando todas o la mayoría de las decisiones las toma el gobierno. Puede ser que consulte a las comunidades y las tome tomando en cuenta esas opiniones, pero realmente quien tiene la última palabra es el gobierno. Cuando eso es lo que ocurre, eso se llama gobernanza por gobierno. También está la gobernanza privada, que es cuando las decisiones las toma una ONG, una empresa privada, e inclusive puede ser un actor, un propietario individual. En ese caso se llama gobernanza por privado. Tenemos también la gobernanza compartida, que es cuando las decisiones están tomadas básicamente por dos sectores. Por ejemplo, cuando el gobierno se alía con una comunidad o se alía con una ONG o se alía con una empresa y gestiona el área de manera compartida. No funciona así cuando hay dos actores de gobierno que comparten. Ahí no sigue siendo gobernanza por gobierno. Igualmente, cuando hay dos actores privados, sigue siendo gobernanza por privado. La gobernanza compartida implica el involucramiento de diferentes sectores. Y por último está la gobernanza local o gobernanza por comunidades, que es cuando las comunidades son las que tienen las decisiones estratégicas, las decisiones de las áreas protegidas. Recordando que la gobernanza es el ejercicio del poder, ese ejercicio puede darse de una manera buena o una manera mala. Y tenemos esos ejemplos en América Latina. Entonces, para diferenciar entre lo que es una mala gobernanza y una buena gobernanza, la UICN ha promovido una serie de principios. Hoy en día se habla de que son 10 principios, pero yo voy a explicar estos 5 que fueron los 5 originales, con los que yo me siento más confortable y siento que reflejan mejor lo que es la buena gobernanza. Legitimidad y voz, por ejemplo, implica que las personas o los actores sociales vinculados al área protegida deben tener voz en los procesos de toma de decisiones, deben ser escuchados y si lo hacen a través de representantes, estos deben ser legítimos, representativos de los intereses de los diferentes actores. En cuanto a dirección y liderazgo, debe estar claro hacia dónde va el área protegida. Esa visión de futuro debe ser concertada con todos los actores sociales. Como decimos, nadie se sube a un barco si no sabe para dónde va y mejor si puede tener control de hacia dónde se está dirigiendo el barco a través de participar de la toma de decisiones del capitán, por ejemplo. Desempeño y capacidades tiene que ver con el hecho de que se puedan implementar aquellas decisiones que se están tomando, porque si no, no vale la pena participar en la toma de decisiones y después estas no se implementan. El principio de transparencia y rendición de cuentas significa que aquellos que toman decisiones, aquellos que hacen el ejercicio del poder, deben ser transparentes en cuanto a esas decisiones que se están tomando. Cualquiera debe tener acceso a esa información y deben periódicamente rendir cuentas respecto a lo que han hecho, lo que están haciendo y lo que van a hacer en el futuro. Y justicia y derecho es un principio muy importante que implica que aquellos derechos de los actores sociales, particularmente aquellos derechos preexistentes a la creación de las áreas protegidas o que permanecen después de la creación de las áreas protegidas, deben respetarse. Entonces, la gestión de las áreas protegidas debe hacerse con respeto, con justicia, incorporando, conociendo, mapeando cuáles son los derechos de las comunidades o los actores sociales que están vinculados al territorio donde opera el área protegida. Quizá algunos de ustedes estén familiarizados con lo que es la lista verde, que es un estándar mundial que
certifica aquellas áreas protegidas que tienen un nivel alto, idóneo casi, de gestión. En ese sentido, en la lista verde, en el componente de buena gobernanza, se recogen estos principios y de alguna manera son evaluados e incorporados dentro de este estándar mundial. Eso le da legitimidad también a la aplicación de estos principios. O sea que si un área protegida quiere entrar en la lista verde, tiene que tener una buena gobernanza. Ahora, la gobernanza se da en diferentes niveles. Por ejemplo, hay decisiones de carácter estratégico que tienen que ver con hacia dónde va el área, la visión de futuro, cuáles son las acciones estratégicas que se van a desarrollar en los siguientes años y algunos elementos que son fundamentales como el uso de los recursos del área. En otro nivel tenemos las decisiones de carácter gerencial, que son los programas que se van a implementar en el área, las acciones que se van a ir desarrollando, es la planificación de esos y la implementación de esas acciones, más ya a nivel de programas. Y por último están las decisiones operativas, que es el día a día del área, que son cuándo vamos a salir a patrullar, dónde vamos a patrullar, hoy cómo vamos a combatir el incendio, en fin, ese tipo de decisiones. También hay otras decisiones que son como un nivel supra a estos que he mencionado, que son las de creación del área, que son las decisiones que implican se crea o no se crea el área, si se crea, qué tamaño tendrá, qué categoría tendrá, cuáles serán los objetivos del área protegida. Esas son las grandes decisiones en el proceso mismo de creación del área protegida. Hasta aquí vamos a llegar con la primera parte. Ahora vamos a iniciar la segunda parte, que implica un análisis de cómo estamos en la región de América Latina con respecto a la buena gobernanza y lo vamos a hacer basado en este esquema de niveles de gobernanza. Y siempre siguiendo los principios mencionados anteriormente. Estos dos niveles los vamos a agrupar en uno solo, digamos, en un solo análisis que vamos a llamar gestión colaborativa. Y que a continuación les voy a explicar de qué se trata. Recuerden que hicimos una diferencia entre lo que es gestión y lo que es gobernanza. Vamos a hablar ahora de gestión colaborativa. Por ejemplo, bomberos forestales es una de las acciones más antiguas en las áreas protegidas de gestión colaborativa, cuando los comunitarios crean brigadas para apoyar el combate de incendio en las áreas protegidas. Algo fundamental, sin lo cual probablemente no se podrían combatir de manera eficaz los incendios forestales. Y esto lo venimos haciendo desde hace tiempo en América Latina. También tenemos algo menos tradicional, más reciente, pero que está tomando mucha fuerza, que es el monitoreo comunitario participativo, en donde las comunidades no solamente están aportando datos, sino que también están adquiriendo técnicas, capacitación para tomar datos, participando inclusive en el diseño de los sistemas de monitoreo y lo que se llama hoy en día ciencia comunitaria. También tenemos en el rol de las comunidades en los temas turísticos. Antes se daba solamente fuera del área y hoy en día tenemos una gran cantidad de servicios turísticos ofrecidos por comunidades dentro de las mismas áreas protegidas, algo que está proliferando muchísimo en América Latina y del cual tenemos gran cantidad de ejemplos exitosos. También tenemos ejemplos en el tema de la vigilancia comunitaria, algo que también está tomando mucha fuerza en América Latina. Conocemos de la creación de cuerpos de vigilancia. En Costa Rica tenemos los comités de vigilancia de los recursos naturales, conocidos como los COVIRENAS, y hay una serie de vigilantes o veedores que se han implementado, por ejemplo, en las regiones amazónicas, y así podríamos mencionar muchísimos esquemas de vigilancia comunitaria. Ahora, ¿por qué estamos hablando de gestión en una charla de gobernanza? Porque de esto nace el empoderamiento de las comunidades. Cuando participan en la gestión, empiezan a empoderarse de esos recursos, empiezan a empoderarse del área, empiezan a entender cómo funciona el área, se involucran en la gestión del área, participan de la gestión del área y eso los hace conocedores de lo que está ocurriendo y además se comprometen con el área. Y todas estas cosas los va llevando a una autogestión. Se llega el momento en donde ellos ya adquieren capacidades para una autogestión y de la autogestión a la gobernanza descentralizada, a la gobernanza compartida, hay un pequeño salto.
y en la participación de ellos en la toma efectiva de decisiones. Entonces, estos ejercicios de gestión colaborativa preparan a las comunidades para una gobernanza compartida y eso es lo que los hace fundamentales. Recientemente hicimos un esfuerzo por levantar un registro de iniciativas de monitoreo y vigilancia comunitaria relacionados con áreas protegidas y áreas conservadas. Lo que ven en el mapa, en estos puntos rojos, son los sitios en donde se levantó información de esas experiencias, donde las comunidades están involucradas en acciones de gestión colaborativa, de vigilancia, de monitoreo en las áreas protegidas. Se registraron 29 iniciativas en 9 países, vinculadas con 26 áreas protegidas y 3 áreas conservadas. Claro que esto no representa el 100% de lo que está ocurriendo en la región. Es solamente una muestra que se logró recuperar en este registro. Subamos ahora de nivel y hablemos de gobernanza compartida cuando entramos a las decisiones de carácter estratégico. Un primer punto para hablar de gobernanza compartida en ese nivel estratégico tiene que ver precisamente con la planificación estratégica participativa, o sea, la elaboración de planes de manejo o lo que llaman también planes de gestión, planes maestros, como se llaman en Perú, y en fin, las diferentes nomenclaturas. También se refiere a los planes temáticos, como los planes de control y vigilancia, planes de educación ambiental, plan de investigaciones y otros planes temáticos. En ese sentido, tenemos experiencias muy diferentes en la región y es uno de los temas que ha tomado mucho más fuerza en los últimos 10, 15 años, este tema de la planificación participativa. Tenemos planes con participación consultiva, que estos son los más históricos, inicialmente cuando un equipo de técnicos desarrollaba el plan y se consultaba a la comunidad. Entonces la participación era solamente de carácter consultivo. Luego hemos venido también implementando experiencias exitosas en planes de participación representativa, en donde se conforman equipos donde están técnicos del área, pero también están representantes de las comunidades y el plan se construye en esos equipos de planificación. En Costa Rica tuvimos una experiencia muy interesante en ese sentido de elaboración de 6 planes con equipos de 25 personas, de los cuales 10 eran miembros de comunidad y un máximo de 15 eran miembros de equipos técnicos. También tenemos planes con participación popular, que son planes ya muy abiertos, donde es la gente local en una participación muy masiva la que básicamente va marcando la pauta del plan. Sobre esto hay experiencias en la Amazonía, en el estado de Amazonas, se desarrollaron varios planes de unas áreas de conservación de carácter de desarrollo sustentable. También en el norte de Argentina, en Salta, desarrollamos planes con esta visión de planificación popular, en donde se invita a toda la comunidad a participar de los procesos de planificación. También hay otro tipo de planificación participativa que son los planes integrados multisectoriales, que es cuando sentamos a diferentes instituciones. En Salta, por ejemplo, tuvimos un proceso en la Reserva Los Andes, en donde participaron 14 instituciones diferentes a nivel tanto de municipios como de gobierno provincial, como también de gobierno federal. Y de esa manera es básicamente un plan integral de desarrollo de la zona que incorpora todos esos intereses multisectoriales. En última instancia, uno de los elementos en los que hemos avanzado muchísimo en América Latina es en desarrollar planes cada vez mucho más participativos sin que por esto dejen de tener una base de ciencia y un refuerzo técnico importante. Otro elemento importante de la gobernanza compartida tiene que ver con los acuerdos de uso de recursos naturales. Esto porque es un elemento estratégico dentro del área, quién usa y quién no usa y cómo se usan los recursos naturales, ya que esta representa uno de los elementos que mejor pueden ayudar a lograr los objetivos para los que fueron creadas las áreas protegidas. En ese sentido, tenemos en la región experiencias de acuerdos de pesca responsable, como por ejemplo lo que se desarrolla en la Reserva Biológica de Limoncocha en Ecuador, donde con comunidades se han hecho acuerdos de pesca sustentable para la laguna y son las mismas comunidades las que ayudan también al monitoreo. Igual en la Amazonía hay muchos acuerdos de pesca, hay uno particular que desarrolla el Instituto de Desarrollo Sustentable Mamiragua con pescadores de Pirarucú, que también es un acuerdo de mucho éxito y ya de mucha trayectoria. También tenemos acuerdos para uso de recursos no maderables. En la Amazonía hay varios de estos relacionados, por ejemplo, con el uso de la castaña.
que es un fruto que se utiliza en la zona también de la extracción del copaibo, que es un tipo de aceite, y otros elementos que se extraen de la naturaleza para uso o para comercialización. Estos acuerdos garantizan que las comunidades van a tener beneficios de la conservación de esos bosques o esos espacios de agua, de esos ecosistemas acuáticos, pero también se va a lograr la conservación y, en general, el objetivo por el cual fueron creadas estas áreas. Por último, tenemos los mecanismos para la gobernanza compartida de toda un área protegida. En ese sentido, por ejemplo, en Honduras, algo que es frecuente en varios países de Centroamérica, tienen esquemas de comanejo para sus áreas protegidas dentro del sistema. De hecho, son pocas las que el Instituto de Conservación Forestal es el que las administra. Muchas de ellas, o la gran mayoría, están administradas o gestionadas con base en estos acuerdos por ONGs, por mancomunidades municipales o en la academia. Tenemos también algo especial en el caso de Colombia, cuando hay traslape con territorios indígenas, ellos establecen algo que se llaman los regímenes especiales de manejo, que reconocen al territorio indígena o a la comunidad indígena en cuanto a su autoridad ambiental y comparten entonces la autoridad del territorio con las autoridades indígenas en esos regímenes, y ellos planifican y desarrollan toda la gestión del área de manera conjunta. Por último, otro ejemplo interesante son las reservas comunitarias, que tienen un esquema de ejecutores de contrato de administración en el Perú conocidos como ECAS. Las ECAS son organizaciones fundadas para las reservas comunitarias y compuestas por las comunidades que están vinculadas con esas reservas comunitarias. Al final, el CENAM, que es el organismo que gestiona las áreas protegidas en Perú, desarrolla un manejo compartido con las ECAS, de manera que todas las decisiones de la gestión del área, la gobernanza del área, son tomadas de manera conjunta entre el CENAM y la ECA respectiva de cada una de las reservas comunitarias que tienen este esquema. Por último, está el nivel supraestratégico, que son las decisiones en el marco de la creación del área protegida y tiene que ver con la participación de actores sociales en los procesos de creación de las áreas protegidas. En ese sentido, tenemos procesos de consulta y creación previa, creación de áreas protegidas, algo que no es muy frecuente encontrar en América Latina y que, si bien pueden haber otros ejemplos, yo les comento, por ejemplo, el caso de Costa Rica. De las áreas marinas protegidas en las últimas creadas se han hecho con base en procesos de consulta. En la fotografía que ven abajo es precisamente una dirigente comunitaria que participó en la consulta para la creación del área marina de Bahía Santa Elena en el norte de Costa Rica. Y como pueden ver en la fotografía de la izquierda, hoy en día cierra el proceso de consulta pública para la Isla del Coco, para la ampliación del Parque Nacional Isla del Coco, que es un área también marina. Entonces, hoy en día en Costa Rica, toda decisión estratégica en cuanto al tamaño, objetivo y otros elementos, categoría de manejo, de creación de nuevas áreas, se hace de manera consultada o concertada con actores sociales. También está el caso de Uruguay, que es otro que conozco, que para poder ingresar una área protegida nueva al Sistema Nacional de Áreas Protegidas uruguayo, se requiere, la ley les establece que debe hacerse una consulta abierta al público para saber qué opina respecto a este tema. Esto no es algo muy frecuente en América Latina, deben haber otros casos a los mencionados aquí, pero es algo en lo que se está también avanzando fuertemente. Hemos terminado la parte 2 y vamos a entrar ahora entonces a la parte 3 y última de esta charla. Y es muy cortita y se refiere a los desafíos a los que se enfrenta la región para lograr la buena gobernanza en las áreas protegidas. En realidad son muchos los desafíos, pero quisiera referirme a 5 de ellos que considero que son especialmente claves. Por ejemplo, hay que escalar estos casos de éxito, que son casos aislados, para que sean norma en la región. Entonces hay que socializar, conocer, transferir, digamos, estas lecciones aprendidas de estos casos a otros países para que estos no sean casos aislados, sino que sean la norma en la región. También necesitamos generar un marco institucional apropiado, leyes, directrices, políticas,
mecanismos, prácticas institucionales, todo lo que pueda generarse en las instituciones para que las áreas protegidas estén mucho más abiertas a estos mecanismos, a estas formas de gobernanza más democráticas, más inclusivas. Instalar capacidades técnicas y sensibilidad hacia lo social en los colaboradores, tanto a nivel central, y ahí estamos hablando de autoridades y técnicos, como en los equipos que gestionan directamente las áreas protegidas en campo. Necesitamos fortalecer esas capacidades porque se requiere de capacidades diferentes para trabajar con los temas sociales. También necesitamos dotar de capacidades operativas especiales para sobrellevar los costos. La buena gobernanza es costosa, tiene costos importantes de traslado de gente de comunidad, tiene que tener presencia continua en campo porque se requiere de mucho contacto social y requiere de financiar actividades, talleres, muchas actividades colaborativas, muchas actividades participativas en el campo. Por último, otro de los grandes desafíos es fortalecer las capacidades mismas de las comunidades para que puedan tener una participación eficaz. Muchos de los gestores se quejan de que cuando abren los espacios de participación, la gente llega a plantear cosas que no tienen que ver con lo que se está tratando. Esto ocurre en muchos de los casos porque primero, los espacios de participación no son continuos, entonces las comunidades aprovechan los espacios que les dan para plantear sus intereses. Y lo otro es que muchas veces las comunidades no están comprendiendo a qué espacio están siendo llamados y cuál es el objetivo de ese espacio y cuál es el potencial de ese espacio para los intereses de ellos, para que hagan un buen uso. Entonces, muchas veces los problemas de participación de las comunidades están en que están siendo llamadas a procesos de participación sin tener las fortalezas requeridas. Y bueno, hoy en día, en el mundo de las áreas protegidas, no se puede dejar de hablar de la Meta 3 del nuevo Marco Global Estratégico Junín-Montreal 2030 de la Convención de la Diversidad Biológica. En esta meta se plantea algo que es un desafío muy importante para todo el mundo, que es lograr que al menos el 30% del planeta sea conservado. Esa es la parte cuantitativa de la meta y es de la que más se habla. Sin embargo, a mi entender, los desafíos más importantes están en la parte cualitativa de la meta, o sea, en la calidad con la cual deben conservarse ese 30%. Y particularmente quisiera llamar la atención, dado el tema de esta intervención, en la parte de la meta que habla de que ese 30% conservado a través de áreas protegidas UOMEC debe estar gobernado de forma equitativa. Entonces nos está marcando un desafío de gobernanza importante que está poniendo a muchos países a definir qué se entiende por gobernanza equitativa. Y hay mucha discusión al respecto de este tema. Pero también dice reconociendo y respetando los derechos de pueblos indígenas y las comunidades locales, que refuerza, porque conceptualmente la gobernanza equitativa ya incorpora eso, entonces refuerza ese tema de que deben ser gobernados de forma equitativa. Esta meta 3 trae elementos de calidad referidos a gobernanza que están obligando a muchos países a redefinir sus mecanismos, sus políticas respecto a lo que significa la gobernanza de las áreas protegidas. Entonces, en ese marco de entender la equidad, un último aporte conceptual. Hoy en día se habla de tres dimensiones de la equidad que en general están recogidos en los 5 principios de la OICN que vimos anteriormente. Se habla del tema del reconocimiento, que consiste en reconocer y respetar los derechos y la diversidad de los diferentes actores, identidades, sistemas de conocimiento, valores e instituciones. Esto ya fue recogido en la Meta 3, cuando habla de la parte de reconocimiento de los derechos. Otro tema son los procedimientos, que se trata de la participación de los actores en toma de decisiones, transparencia, rendición de cuentas, procesos de resolución de disputas. Esto también está incorporado ya en los 5 principios que vimos de la OICN. Y en la distribución, que se trata de la asignación de beneficios entre el conjunto de actores
y evitar o al menos reducir los impactos negativos. Esa parte de distribución no está claramente tan establecida, pero sí se menciona en los principios, está detrás de los principios de la OICN. Entonces, esos tres aspectos, tres dimensiones, es lo que genera condiciones habilitantes para hablar de una equidad. Entonces, la meta 3, cuando nos dice que las áreas protegidas tienen que estar gobernadas de manera equitativa, quiere decir que son áreas que reconocen derechos, tienen procedimientos participativos y generan una distribución, una asignación de beneficios de manera equitativa. Bien, y quizá el desafío más importante y el resumen de todo esto es que para poder lograr una buena gobernanza tenemos que abrir nuestra mente. Como dice Albert Einstein, la mente es igual que un paracaídas, solo funciona si se abre. Tenemos que abrir la mente a nuevos esquemas, nuevos modelos para la gobernanza de las áreas protegidas. Finalizo así mi charla, agradeciendo de nuevo a los organizadores del seminario por permitirme compartir con ustedes estos conocimientos y recordando que siempre la gestión de las áreas protegidas se hace bajo la mirada vigilante y colaborativa de las comunidades locales. Muchas gracias y los dejo para continuar reflexionando y profundizando en este tema a lo largo de este seminario.